vez deja varios heridos y más de 100 familias evacuadas. Con eso arrancamos. Jorge, amigos televidentes, buenos días. ¿Qué tal, Rosalina? Un placer compartir contigo y también con ustedes, amables televidentes. Empezamos con esta noticia lamentable, por cierto. El trabajo del Cuerpo de Bomberos para extinguir el incendio en Guápulo, en la capital, se prolongó durante más de 12 horas. Mientras tanto, moradores de barrios afectados realizaron vigilia para evitar que las llamas afecten a sus viviendas. El trabajo de los casacas rojas fue incesante durante toda la noche para controlar los focos de incendio, que aún se mantenían en las zonas cercanas al barrio Bolaños, Guápulo y Bellavista. Integrantes del Cuerpo de Bomberos de otras ciudades se unieron en esta tarea. Bomberos de Riobamba, Santo Domingo, Cayambe, para poder nosotros coordinar, porque hay muchos focos prendidos y se va a asignar a diferentes focos muchas patrullas para poder controlar. En los moradores afectados por el flagelo, la impotencia de no poder controlar las llamas los conmovió hasta las lágrimas. Qué desgracia le diré, mi señor, estoy bien mal, que es de mis suegras, de mis hermanas. Mis suegras, mis hermanas viven aquí. Desde el Ministerio de Ambiente se destacó el trabajo mancomunado entre distintas entidades de gobierno e incluso la empresa privada. Estamos nosotros agradecidísimos con el sector privado que nos está proporcionando agua. Agua, hidratantes, entre otras cosas que se está organizando entre el Ministerio del Ambiente y la Secretaría Técnica de Desnutrición. Mientras tanto, la incertidumbre y la zozobra se apoderó de los moradores del barrio Bolaños, quienes se unieron para realizar una vigilia y evitar que las llamas lleguen hasta sus viviendas. Estamos esperando a ver cómo sucede, no podemos entrar a los domicilios mientras no se sepa, porque empezó muy pequeño el incendio. Y lastimosamente ha tenido una magnitud muy grande, hay mucha gente mayor, hay mucha gente que salió muy difícilmente de las casas, entonces está impactada psicológica y emocionalmente también. Más de 200 bomberos, 65 vehículos, 30 tanqueros, 2 helicópteros y 400 servidores municipales fueron parte del equipo operativo que colaboró en el combate de este incendio. Con imágenes de Omar Flores y Miguel Casa, informó Miguel Ángel Bedoya. Bueno, una situación realmente crítica la que se vive en la capital de la República. Miren ustedes que esto empezó la tarde de ayer y continuó obviamente en la noche. Este fue un trabajo arduo por parte de un gran equipo del Cuerpo de Bomberos. Incluso veíamos imágenes, Jorge, de los ciudadanos que trataban de ayudar con baldes para tratar de sofocar las llamas, pero esto se extendía cada vez más y más. Incluso hoy, desde la madrugada, pues los trabajos se intensificaron a partir de las 5 de la mañana. Y de todas maneras hay focos, todavía no se ha controlado el incendio. De manera paralela, las autoridades insisten en las investigaciones para dar con los posibles autores. No nos olvidemos lo que sucedió en el Panecillo la semana anterior. Técnicamente, Quito hoy está asolada por los incendios forestales. Aparte, el corte en el suministro de agua producto de la sequía. Entonces, la situación es muy compleja para los habitantes de la capital en Quito. ¿Y qué es lo que se presume? Bueno, que algunos sujetos totalmente desadaptados están provocando este tipo de incendios forestales. Son extensas las superficies afectadas en la capital y por eso se espera que la Fiscalía, con las unidades de inteligencia, logren dar con los posibles autores de esta tragedia que no abona en nada a la crisis que hoy enfrenta el Ecuador por el déficit hídrico. Por supuesto, y sobre todo porque las autoridades desde ayer están desplegadas, todos los equipos de los ministerios en las carteras de Estado estuvieron ahí presentes, incluso han indicado que hay varios heridos, lamentablemente incluyendo bomberos que se han esforzado. Escuchaba también acerca de un bebé también que tenía quemaduras. Entonces es una situación terrible la que se está viviendo y nosotros aquí en este espacio informativo vamos a ir informando desde la capital, que nuestros equipos también están allá, para mantenerlos informados de cómo sigue la situación y si en qué tiempo ya podríamos decir que se controla este fuego, porque se va extendiendo por varias hectáreas y la verdad es una situación sumamente complicada que hay que continuar en este trabajo arduo y la gente, por favor, apoyar. ¿Por qué decía yo que no abona en nada a esta crisis hídrica? Porque si hay cortes de agua debido a la sequía en la capital, hoy toda esa agua se necesita para apagar este incendio forestal. Cuando hay crisis, se necesita acometer esta emergencia. Entonces, hay que ubicar
a los responsables de este nuevo incendio forestal. Insisto, no abona en nada a la crisis hídrica, porque es lo que está faltando en Quito, en el país, debido a los bajos niveles en los embalses de las centrales hidroeléctricas y también lo que sucede en los afluentes del país. Y finalizando, que estas sanciones deben ser completamente severas, porque no es posible que esto haya sido provocado. Una situación así no se puede repetir. Tenemos más información y ahora les comentamos que cortes de energía eléctrica se suspendieron en algunas partes del país una vez que la cota de la central hidroeléctrica Mazar presentó un incremento. Antonio Goncalves, ministro de Energía y Minas, ha informado algunas medidas que desde el gobierno nacional se están adoptando para enfrentar esta crisis. Un pequeño respiro tiene el régimen una vez que la cota de la central Mazar se recuperó en 1.6 metros. Es así que el pasado sábado se ubicó en 2.116.2 metros sobre el nivel del mar, pasando este martes a 2.117.8 metros. Pero esto se ha dado tanto por el apoyo de ustedes, también por la situación en Cocacodo. Como ha estado lloviendo, hemos estado utilizando la energía de la hidroeléctrica de Paso de Cocacodo y eso ha permitido no utilizar Mazar o utilizarlo al mínimo posible. Entonces sí juntos hemos conseguido recuperar un poco el embalse, lo cual es una buena noticia. La matriz energética del país depende un 72% del agua, por lo que Antonio Goncalves, ministro de Energía y Minas, acotó que no podemos estar condicionados por las precipitaciones, por lo que tomaron medidas urgentes. El primer bloque de emergencia que ustedes ya conocen, de los 341 que ustedes publican en prensa, estos son los 341 megavatios, que incluyen los 100 megavatios de la barcaza, que ya está en funcionamiento, que ha entrado en la red. ¿Ok? Eso es importante. El segundo bloque que ya empezamos la semana pasada, que es un poco más grande, son 800 megavatios, que está entrando de aquí a mayo del año que viene. Son todas esas contrataciones que con CELEC estamos haciendo. Hay renta y hay compra. Además, se logró la contribución voluntaria de las generadoras privadas en el marco de la regulación 00324, logrando un aporte de 290 megavatios por autogeneración. Finalmente hay una variable, que es la importación a Colombia. Hay muchos que se preguntan cuánto da, cuánto no da. Ellos tienen una ideología parecida. Sin embargo, hasta ahora estamos comprando. Ayer, por ejemplo, tuvimos 450 megavatios en algún momento. Para este jueves está prevista una reunión donde se definirán nuevos horarios de cortes de energía, informó Héctor Romero. Alfonso Zambrano Pasquel, abogado de Danilo Carrera, descarta que su defendido haya liderado una organización de delincuencia organizada que aparentemente operó en entidades públicas durante el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza. Zambrano argumenta que las pruebas presentadas por la Fiscalía corresponden a otro caso. Veamos. Segundo día de la audiencia de juzgamiento en el caso Encuentro por presunta delincuencia organizada, donde la Fiscalía continuó con la práctica de prueba e insistió en que durante el 2021 al 2023 existió una red de corrupción que aparentemente la lideraba Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y el empresario Rubén Cherres, quien apareció sin vida en Santa Elena. El modus operandi habría sido obtener beneficios económicos a través de la adjudicación de contratos con el Estado. Alfonso Zambrano, abogado de Carrera, descarta esa posibilidad. No hay un registro de voz, no hay un correo electrónico, no hay un mensaje de texto, nada en absoluto que vincule a don Danilo Carrera con reuniones, planificaciones, organizaciones. ¿Para qué? Uno, para sugerir o recomendar cargos en la administración pública. No hay un caso contra don Danilo Carrera que lo vincule como líder de una organización criminal, no. La investigación da cuenta que habrían operado en Ban Ecuador y Servicio Nacional de Aduanas, donde a través de personas cercanas conseguían contratos. Para Zambrano, aquí existe confusión. La Fiscalía no tiene un caso, y voy a decir por qué. Ayer la Fiscalía, la prueba que presentó estuvo referida al caso León de Troya, tanto así que un capitán que declaró, él dijo
que la información que presentaba era por el caso León de Trocha. Y si alguien vinculó al ciudadano Cherres con la mafia albanesa, fue precisamente el caso León de Trocha. El caso León de Trocha hay que separarlo del caso Encuentro. El caso Encuentro es, ¿por qué? Delincuencia organizada, supuesto líder don Danilo, ¿para qué? Para obtener beneficios con los contratos públicos y obtener algún rédito económico. Carrera, de 85 años de edad, por el momento se encuentra con arresto domiciliario, informó Héctor Romero. Mucha atención, 2 hombres y una mujer fueron detenidos en operativos ejecutados en distintos sectores de Guayaquil. Los agentes del orden encontraron droga, municiones y hasta un fusil. Eran 2 hombres y una mujer que los trasladaron hasta el cuartel Modelo, esposados. La ciudadana fue detenida en el distrito Esteros en un domicilio donde encontraron esta arma de largo alcance, con 40 municiones y 2 alimentadoras. Nosotros hemos determinado dentro de estos operativos que las armas incautadas inclusive se venden por separado, es decir, se acoplan las piezas, puede ser el cañón, puede ser inclusive por separado esta venta ilícita, esta comercialización de las armas de fuego, en especial armas largas. Pero no fue la única intervención que realizaron los agentes de la Policía Judicial. En una vivienda de la Ciudadela Bellavista encontraron 2 paquetes con marihuana, además de varios implementos para procesar la droga en pequeñas dosis. Por esto, 2 ciudadanos fueron aprehendidos. El señor Carlos G., ecuatoriano, no registra antecedentes, asimismo como aprendido el señor Arnaldo R., que sí registra antecedentes por tenencia de arma en el 2020. Son 2 casos que serán judicializados en las próximas horas. Estos operativos los ejecutaron después de semanas de investigaciones y seguimientos a los sospechosos, informó Charlie Pisa. Vamos con información política. Con 78 votos afirmativos, la Asamblea Nacional exhortó al presidente Daniel Noboa a solicitar a la Corte Penal Internacional una orden de detención en contra del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, por el cometimiento de delitos de lesa humanidad. En el siguiente reportaje le contamos los detalles de esa resolución. El cuestionado triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela nuevamente fue analizado por la Asamblea Nacional de Ecuador. Este martes, el Pleno del Legislativo aprobó con 78 votos una resolución con la cual se exhorta al presidente de la República, Daniel Noboa, solicite a la Corte Internacional Penal emitir una orden de captura en contra del primer mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. La resolución fue presentada por la asambleísta de Gente Buena, María Teresa Pasquel, quien señaló que Maduro habría cometido una serie de delitos de lesa humanidad. No estamos hablando de simples acusaciones, se trata de torturas, desapariciones forzadas, asesinatos, encarcelamientos arbitrarios, persecuciones políticas que han destrozado y siguen destrozando la vida de millones de venezolanos. La moción aprobada no solo incluye la solicitud de detención, sino también la inmovilización y la incautación de los bienes y propiedades del presidente de Venezuela. Es hora de dar un paso adelante y que se ponga el Ecuador del lado correcto de la historia. Este no es un hecho aislado, es un llamado a la justicia internacional. La única bancada que se opuso a esta resolución fue la de Revolución Ciudadana, que insistió en que Ecuador no debe inmiscuirse en la vida y decisiones políticas de otras naciones. Evitemos estas intromisiones en países extranjeros y veamos nuestra lagaña en nuestros propios ojos y no los problemas de otros países. Las bancadas de Construye, ADN y el Partido Social Cristiano reafirmaron su rechazo al fraude electoral que permitió a Maduro eternizarse en el poder. Y si es que aquí en este Parlamento hay alguien que se pronuncia en contra de la Venezuela honesta y a favor de la narcodictadura, es porque es en ese espacio donde cada vez que cometen delitos van y se esconden. Informó Álvaro Terán. Siete de la mañana con 17 minutos. ¿Cómo continúan los incendios forestales en la capital? Tenemos un informe en vivo.
Claro que sí, Priscila Cadena se encuentra justamente cerca del Cerro Auqui para que nos indique cómo está la situación a esta hora de la mañana y a cuánto asciende el número de heridos. Buenos días. ¿Qué tal, compañeros, amigos? Buenos días. Son exactamente 7 de la mañana con 18 minutos. Nosotros continuamos en una de las zonas afectadas por los incendios forestales. Estamos justamente bajando el túnel del peaje Guayasamín que conecta Quito con Cumbaya, que se encuentra totalmente cerrada. Es que desde este punto se puede observar que al momento hay varios focos encendidos desde el Cerro Auqui. Ahí incluso se puede observar a los helicópteros que están realizando desde la parte alta descargas de agua en puntos estratégicos. Conversábamos hace pocos minutos con el comandante del Cuerpo de Bomberos, Esteban Cárdenas, quien nos confirmó que son en 3 zonas que se están centrando los esfuerzos del Cuerpo de Bomberos de Quito, igualmente de otras ciudades. Estamos hablando precisamente del Cerro Auqui, también en la zona del barrio Bolaños y una zona del sector de Guápulo. Ustedes observan la gran cantidad de humo, se está desplazando este humo por los fuertes vientos en la capital hacia la zona residencial, justamente hacia la González Suárez. Igualmente se habilitó una de las arterias principales, que es la avenida Simón Bolívar. Sin embargo, se hacen las recomendaciones de manejar con precaución. La calidad del aire está afectada en nuestra ciudad y por eso nos acompaña el secretario de Ambiente. Muy buenos días, secretario, para conocer un poco de detalles de cuáles son sus estimaciones también y cuál es el balance que tienen hasta el momento. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias. Primeramente, nuevamente, repetir calma a la ciudadanía, mantener la calma, mucha precaución, especialmente los que están conduciendo por la Simón Bolívar. Está completamente habilitada toda la noche el equipo de Maceo y EMOV ha trabajado en la limpieza de cunetas y piedras que han caído en toda la Simón Bolívar para evitar algún tipo de accidente y pormenores en el tráfico. Ecosistémicamente hablando, no podemos hacer todavía una evaluación. Estamos primero tratando de mitigar el fuego en el Auqui en los 3 puntos que acaba de mencionar. Auqui es una de nuestras prioridades, tenemos población cercana y las corrientes de viento se están trasladando hacia las laderas del Pichincha. Más o menos Belisario, Quevedo y Centro Histórico van a estar afectadas durante la mañana. Toda la línea oriental de la franja oriental del Distrito Metropolitano estamos con problemas. González Suárez, Bellavista, y se van a comenzar a ir para el sector sur por el problema del Auqui. Entonces, mucha precaución a los vecinos y vecinas, mascarillas, especialmente mantenerse en casa, preferiblemente se han suspendido las labores, tanto públicas como creería que privadas también, todos están por teletrabajo, escuelas y demás colegios están de la misma forma, evaluando el día de hoy para ver qué decisiones vamos tomando. Tenemos ahorita una reunión con el Metropolitano en el PMU móvil y nos moveremos al ECU aproximadamente a las 8 de la mañana. Los equipos territoriales están nuevamente evaluando arriba en el Parque Metropolitano de la Secretaría de Ambiente con los bomberos para ver cómo se está manejando en la parte ya interna del parque. Como le digo, no tenemos todavía el número de hectáreas exactas, tenemos los puntos exactos, pero para hacer una evaluación ecosistémica primero tenemos que mitigar el fuego. Perfecto, muchísimas gracias entonces al secretario de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito por esta información. Como les decíamos, los fuertes vientos están ocasionando que más sectores de Quito se vean afectados por las columnas de humo. A esta hora de la mañana continúan los trabajos en el Parque Metropolitano, en el Cerro Auqui. Justamente desde estudios me hacían la consulta. Son exactamente más de 100 familias evacuadas. Son 83 familias en el barrio Bolaños, 22 sector de Bellavista, 2 familias sector de Guápulo y asimismo se reportan 2 bomberos heridos y 3 viviendas afectadas. Hasta el momento no hay daños en la infraestructura pública, sin embargo, todavía no se contabilizan cuántas hectáreas son las afectadas. Se puede observar desde este punto las hectáreas afectadas justamente por los incendios forestales. Información que tenemos hasta el momento, 7 de la mañana con 21 minutos. Seguimos con ustedes. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por tu informe, Priscila. Destacar también que a estas alturas son más de 32.000 hectáreas las afectadas a nivel nacional por incendios forestales. Nos vamos a una pausa y luego regresamos con más detalles de esta y otras informaciones. Son
Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Vamos con más información. Este martes no hubo atención en varias dependencias de la Fiscalía y Judicatura en horarios de 9 de la mañana hasta las 15 horas con 30 minutos debido a los cortes de energía. Abogados y usuarios se quejaron por esta situación. La mayoría de los abogados y usuarios que acudieron a la Fiscalía y Judicatura este martes no fueron atendidos debido al apagón que de 9 a 15 horas 30 dejó sin servicio eléctrico a gran parte de la ciudad. Sí, por ejemplo, yo estoy sacando copias desde las 8 de la mañana de un expediente que la Fiscalía facilitó el expediente en la copiadora, se fue la luz y recién siendo las 4:30 de la tarde voy a terminar la gestión de sacar unas copias. Esto generó que afuera del edificio Montecristi, en 9 de octubre y José de Antepara, donde funciona la Fiscalía de Tránsito, cientos de personas esperen por horas. Los abogados sostienen que esto sucedió también en el Complejo Judicial Florida Norte, en la Unidad Judicial del Albán Borja e incluso en la Corte Provincial de Justicia. Por ejemplo, yo ayer estuve en la Unidad Judicial de Florida y me dijeron que solamente de 8 a 9 de la mañana podía presentar escritos porque ya no tenían luz acá en la parte principal, que es en la corte. Recién hace 1:30 llegó la luz y ya se acabó la atención. Ya se acabó la atención, 3:30. Entonces, ¿qué puede hacer una persona en 1:30, digamos? René Astudillo, fiscal provincial del Guayas encargado, indicó que se reuniría con el director de recursos de la Fiscalía para conocer cuánto tiempo tomaría el mantenimiento a las plantas eléctricas. Hay una planta específicamente en Montecristi que está justamente con estos temas que se han dado, que está en el proceso justamente de su mantenimiento para ponerla operativa. También contó que este martes se suspendió una diligencia en la que él participaba precisamente por los racionamientos de energía. Tuve una audiencia en la mañana que se suspendió por el corte de luz, hablo en la corte, ¿no? Una audiencia de fuero, se suspendió la audiencia por cuanto no hay energía. Por su parte, el Consejo de la Judicatura el pasado jueves emitió un comunicado indicando que la atención se mantendría de forma presencial de 8 a 17 horas y que se implementaría un plan de contingencia del que aún no se conoce detalles. Informó Carolina Pimentel. Vamos con esta información. 2 hombres fueron asesinados en diferentes lugares de Puerto Viejo en la provincia de Manabí. Estos hechos violentos fueron ejecutados por sicarios que se movilizaban en motos. Personas que desayunaban en un comedor ubicado en la calle 15 de Abril, en el cantón Puerto Viejo, provincia de Manabí, salieron despavoridos cuando sujetos en moto se les acercaron a un hombre que se encontraba junto a una mujer y le dispararon por varias ocasiones. Aproximadamente a las 8 de la mañana se produce una muerte violenta del señor Jorge Alcíbar, aproximadamente de 32 años de edad, así mismo aquí en el sector diagonal al shopping. El sujeto gravemente herido fue trasladado a una casa asistencial para que los médicos traten de salvarle la vida. En el hospital de especialidades de aquí del cantón Puerto Viejo fue trasladada por familiares conocidos, en donde se confirmó el deceso de la persona. El sitio donde sucedió el hecho criminal fue acordonado por miembros de la Policía Nacional. A ese lugar llegaron las unidades de criminalística para recabar los indicios que puedan esclarecer este caso. Además, se revisaron las cámaras de los alrededores para identificar a los sicarios y dar con su paradero. 5 indicios balísticos fueron levantados por criminalística. De igual manera, estos van a servir para las investigaciones. En el mismo cantón Manabita, horas antes, se registró otro crimen, esta vez en la ciudadela Fabián Palacios. Antisociales se trasladaban, como ya es de costumbre, a bordo de una motocicleta y con varios disparos le quitaron la vida a un individuo. En estos 2 hechos de sangre, los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Manta, informó Daniel Lalama. El 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto. En este marco, delegados de varias organizaciones presentaron ante la Corte Constitucional un exhorto para que los jueces den celeridad a la demanda de inconstitucionalidad en cuanto a la penalización del aborto interpuesta hace más de 2 meses. Esto mientras movimientos pro vida insisten en que no es viable y va en contra de lo que establece la Constitución. A
más de 2 meses desde que se presentó en la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad al artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal, en el cual se penaliza el aborto en Ecuador. Los representantes de las organizaciones sociales y feministas que impulsan la causa regresaron hasta este alto tribunal con un exhorto a los jueces. Le pedimos a la Corte que llame a audiencia lo antes posible y que decida sobre esta causa que es de vital importancia para la vida y la salud de las mujeres. Tramite rápidamente este problema, estas demandas que hemos presentado y que las resuelva despenalizando totalmente el aborto. Reiteraron que la propia Constitución reconoce la libertad reproductiva. En este marco aseguran que se debe despenalizar el aborto, pues señalan que lo único que se ha logrado es que se realice de forma clandestina. En el artículo 66, numeral 10 de nuestra Constitución, se declara que toda persona, y obviamente las mujeres, tenemos derecho a decidir cuándo y cuántos hijos tener. Ese es un derecho. En este país aún las mujeres siguen abortando en clandestinidad y se siguen muriendo. ¿Y cuáles son estas mujeres? Son las mujeres de los sectores populares. Ante ello, movimientos pro vida se contraponen insistiendo en que esta demanda es improcedente, pues la Constitución garantiza la vida desde la concepción. Si el texto de la Constitución del artículo 45 es tan claro cuando dice que el Estado reconoce y garantizará la vida desde la concepción, lo que tendrían que hacer es primero determinar que la Constitución tiene que ser reformada. Rechazan que para respaldar esta demanda se estaría malinterpretando otros artículos de la Constitución y también del Código Orgánico Integral Penal en cuanto a la salud integral de las mujeres y la libertad reproductiva. En que la gente utiliza este tipo de pretextos para sacar adelante cualquier demente idea, como es matar por matar. Es que puede ir a abortar en la clandestinidad, no aborte. Y si seríamos más francos inclusive, entonces, si no quiere llegar al momento en donde tenga que decidir aborto o no aborto en la clandestinidad, entonces simplemente sea cuidadosa con su vida y utilice métodos anticonceptivos. En Ecuador es permitido el aborto en caso de que la vida de la madre esté en riesgo y por violación. Para grupos pro vida estarán atentos al proceder de la Corte con este tema, mientras que las organizaciones que promueven su despenalización realizarán marchas simultáneas el próximo 28 de septiembre en varias ciudades para apoyar la causa y conmemorar el Día de la Acción Global por la Despenalización del Aborto legal, seguro y gratuito. En Quito informó Adriana Rojas. Y en otro tema les comentamos que nuestra directora nacional de noticias, Mariuxi Padilla, compartió su experiencia laboral como alumna de la Universidad Técnica Particular de Loja. Esto en el marco del evento denominado Voces que Inspiran, para celebrar 48 años de trayectoria de esta institución. Veamos. Voces que Inspiran ha sido el evento con el que la Universidad Técnica Particular de Loja celebra 48 años de trayectoria de la modalidad a distancia y en línea. Para ello invitaron a destacados alumnis de la institución, que compartieron sus testimonios para alentar a los demás. Y estamos súper orgullosos y alegres de compartir la experiencia de quienes han sido nuestros alumnos, de quienes han podido desarrollarse profesionalmente con nosotros y que hoy en día puedan contar un poco la experiencia de que es ser parte de la comunidad UTPL. Entre aquellas figuras está nuestra directora nacional de noticias, Mariuxi Padilla, quien durante su ponencia destacó la importancia de la educación enfocado en la mujer. Porque creo que las mujeres tenemos muchos espacios más por ocupar, pero lo más importante es estar capacitadas y para eso tenemos que educarnos, tenemos que prepararnos, nunca dejar de estudiar. Y yo creo que dar ese mensaje es muy valioso hoy en día, porque lo que yo quiero ver son más mujeres ocupando cargos. Mientras que la reconocida deportista Bella Paredes, quien cursa la carrera de Derecho, explicó cómo le ayudó a haber encontrado un espacio que le permita combinar sus ganas de estudiar con su pasión por el deporte. Al principio les puedo decir que no es fácil, porque cuando tú entras a algo nuevo no es como decir, bueno, entré y ya, porque es algo nuevo, se adapta. Hay que adaptarse poco a poco, avanzar y coordinar lo que serían los tiempos. Otra de las voces que inspiran fue la del comunicador Washington Delgado. Más que reconocimiento, yo quiero es retribuirle a la universidad, porque veo que hay jóvenes que están también aspirando y ojalá que se decidan a estudiar. Pero hay también personas que tienen otra profesión y no pueden asistir a la universidad de manera presencial.
El miércoles 25 y jueves 26 de septiembre se continuará con el evento, pero en Cuenca y Quito respectivamente. Informó Adriana Peralta. De la mañana con 38 minutos. Bien, vamos con información a propósito de los incendios forestales en la capital. La Policía Nacional publica lo siguiente. Si conoces alguna información sobre los responsables de los incendios forestales, comunícate de inmediato a los siguientes números. 1-800-DELITO, que es el 335486, o comunicarse al 131, que es el plan de recompensas. Vean ustedes lo que ha indicado también la Policía Nacional, que tras los flagelos suscitados el día de ayer en distintos lugares de Quito, la policía realiza las investigaciones para localizar y capturar a los responsables de estos hechos. No descansaremos hasta ubicar a las personas que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y dañan la fauna y flora de nuestra ciudad. Y ahí están los números telefónicos en sus pantallas para que se comuniquen si tienen alguna información. De ahí que nosotros siempre decimos que todos tenemos que involucrarnos y apoyar. Así es, información importante, lo decíamos temprano, para ubicar a los autores de estos incendios forestales, si son pirómanos o no, no interesa, están afectando a la colectividad y agravando esta crisis hídrica. Bien, son las 7 de la mañana con 39 minutos. Corte y regresamos con más noticias. Amigos televidentes, tenemos más información desde la capital de la República a propósito de estos incendios forestales y cómo está la situación a esta hora, Jorge. Así es, Javier Rosero está en el punto. Adelante, Javier, cuéntanos. Compañeros, muy buenos días, amigos televidentes, buenos días. Ustedes pueden observar, nosotros nos encontramos en el sector de Bellavista. Esta es la calle González Suárez y esta es la quebrada de la González Suárez, donde el día de ayer, a propósito de los incendios, ustedes pueden observar toda la vegetación, todo el bosque que se quemó de esta zona de aquí. Los vecinos intentaron de alguna manera, en una hazaña titánica, tratar de apagar el fuego. Si el amigo camarógrafo me ayuda por este lado de acá, ustedes pueden observar, aquí están los baldes con los que traían el agua y trataban de apagar en lo que se podía, humedecer la tierra para que no continúen los incendios. Y lo que sucedió, bueno, una serie de personas que resultaron afectadas con sus vías respiratorias. Sin embargo, según nos comentan, este va a ser un día complejo para la capital de la República, no solo por la contaminación, sino por todo el sol, el calor que se está generando aquí en este sector. Muy buenos días. Cristian Rivera, muy buenos días. Nos encontramos acá, justamente es paramédico de la Universidad Central del Ecuador, del grupo de paramédicos. Bueno, decíamos, es un día complicado para la capital, ¿por qué? Porque tenemos radiación extremadamente alta, velocidad de vientos importante y la vegetación está seca. Aquí en Guápulo la emergencia no ha pasado, el riesgo permanece. Pedimos a la gente que está en este sector utilizar mascarillas, si tiene afectación en sus vías respiratorias, salga, en sus ojos también salga de esta zona. Estamos viendo cómo se reaviva al fondo de la quebrada. ¿Se están reactivando nuevamente los incendios? Sí, pedimos también a los vecinos que por favor se abstengan de bajar a la quebrada. Estamos conversando con un vecino. Ahora mismo nos vamos a organizar nuevamente con los vecinos de los edificios para vamos a poner las mangueras para controlar nuevamente el incendio. Y de igual manera estar pendientes en Barrio Bolaños, en el Auqui, porque esto no ha pasado. También cuidar a nuestros animalitos, insistir, poner recipientes de agua, por favor, cerca de terrazas para que las aves puedan hidratarse. Y otro tema también, que es fundamental, ayudar a la vida silvestre.
darles agüita, hidratarlos y cogerlos en una cajita para que estos sean trasladados a los centros de rescate de fauna silvestre. Con los vientos esto puede reactivarse y reanimar nuevamente la llamarada del fuego. Javier, tú que estás aquí desde muy temprano, al fondo de esta quebrada se escucha cómo el fuego sigue consumiendo la maleza. Es decir, ya tenemos columnas de fuego también en la parte baja de la quebrada. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias. Tenemos las recomendaciones, lo que se debe hacer, y vamos por ese lado también nosotros a tratar de entrevistar justamente al general de la Policía Nacional que se encuentra aquí en este momento con nosotros. Muy buenos días, general, buenos días. Disculpe que le moleste, sabemos que está en estas actividades también usted, estamos en vivo para RTS. General, bueno, ¿qué se conoce? ¿Cuáles son los detalles? Fueron una serie de incendios que se dice que el día de ayer fueron todos coordinados. ¿Es verdad? ¿Se tiene indicios de que podría ser un incendio provocado? Estamos más que seguros que esto es actos terroristas que quieren armar el caos acá a la ciudad de Quito y al país entero. Pero nosotros como Policía Nacional, Fiscalía General del Estado, estamos trabajando de manera conjunta con el fin de dar con estos causantes de estos actos terroristas. ¿Cómo se determina que podrían ser estos unos actos terroristas? O sea, ¿cómo lo determinaron ustedes? Es una planificación que tienen ellos y van prendiendo las fogatas en diferentes sectores, con el fin de tenernos a todas las unidades de rescate del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Fuerza Armada, desplegadas en todo el territorio. Nosotros ahí como policía estamos apoyándoles a estas unidades, aparte de estar pendiente de lo que puede pasar en la ciudad con respecto a la seguridad. También ayer, como lo dije, le hemos reforzado la cuestión de las cárceles, que también había alertas que querían alterarse, pero se tuvo bajo control. Muy bien. General, muchísimas gracias, compañeros, amigos televidentes. Miren, hemos escuchado esta parte de cómo debemos cuidarnos ante este momento de esta humarada, de esta contaminación que existe, la radiación, y también a la Policía Nacional, que nos indica que estos incendios presuntamente podrían ser provocados y por grupos criminales que intentan fomentar el caos aquí en la capital de la República. Con esa información, amigos, volvemos a los estudios. Muy buenos días. Gracias, Javier, por tu informe. Importante destacar que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, acaba de publicar en su cuenta de Twitter lo siguiente: el coronel Martín Cucalón, primer jefe del Cuerpo de Bomberos, está a las órdenes para coordinar con los bomberos de Quito en caso de que lo consideren necesario. Es el aporte del puerto principal a esta emergencia en Quito. Muy bien, amigos televidentes, a esta hora de la mañana, cuando son las 7:50, nos enlazamos en vivo y en directo con José Morales, quien se encuentra en el Hospital del Día Ángel Felicísimo Rojas. A propósito de los apagones, se han suspendido cirugías de vesículas y él nos tiene los detalles. Buenos días. Gracias, compañeros, amigos televidentes. Ustedes lo han señalado, lo han dicho, este hospital está ubicado en la zona industrial de la vía Guayaquil-Daule. Aquí, como bien lo indicaron ustedes, se suspendieron ciertas cirugías en vista de los apagones, la etapa de apagones que estamos atravesando actualmente a nivel nacional. Para ampliarnos el tema, estamos con el director municipal de salud, doctor Buendía, bienvenido. En esta casa de salud, siempre ustedes diariamente venían recibiendo a pacientes en forma gratuita. Detállenos un poco la situación. Sí, en este hospital, en el Ángel Felicísimo Rojas, pues hacemos cirugías, especialmente 3 tipos de cirugías, que son hernias, ya sea inguinal, de ahí tenemos vesículas, cirugías de vesícula y lipomas. Las que se han suspendido son temporalmente las hernias, ya que es una cirugía un poco más compleja. ¿Por qué se las ha suspendido? Justamente para precautelar la seguridad del paciente. Es una cirugía que el paciente debe quedarse hospitalizado. Entonces, para prevenir cualquier novedad por los apagones, se han suspendido ese tipo de cirugías, pero las de vesícula, que es por laparoscopía, y los lipomas, que después de una cirugía se quedarán unas 3-4 horas en recuperación, esas sí se están realizando. Solo hay este tipo de cirugías, las que, como usted lo ha manifestado, por el tema de los apagones y por la observación a la que tiene que someterse el paciente post-operación, es que se dan estos cambios, ¿no? Exacto, solo en las cirugías de hernias. En las otras 2 se sigue operando normalmente, tenemos un tiempo quirúrgico entre que el paciente se prepara y sale de la cirugía de unas 2 horas.
El hospital cuenta con planta eléctrica propia, ya entre todas las direcciones del municipio, pues encabezando el alcalde Quiles Álvarez, hemos ya hecho nuestros planes de contingencia para cualquier novedad o cualquier cambio que se dé en los horarios. En este hospital se está cortando la luz a partir de las 3, de 3 a 6 de la tarde. Entonces no nos perjudica tanto en nuestras atenciones que son más en la mañana. Nosotros ya comenzamos a atender desde las 7:30, la gente está haciendo cola, abrimos el hospital a las 8 hasta las 4 de la tarde. Entonces nuestro plan de contingencia está ya activado, tenemos la planta de luz en su total, en una buena condición para funcionar y el personal ya está preparado. Este tipo de operaciones, en la observación postoperatoria, ¿cuántas horas debe ser? Es 24 horas, o sea, el paciente se opera y se queda hasta el día siguiente, el médico que lo ha operado viene, lo evalúa y de acuerdo a la evaluación le da el alta. Entonces sale al día siguiente. Si se operó 8 de la mañana, puede estar saliendo 8, 9 o 10 de la mañana el día siguiente. Muchísimas gracias, doctor. Queda claro entonces, no es que se suspenden los servicios en su totalidad, sino solo las cirugías a las que acaba de hacer referencia el director municipal de salud. Compañeros, con este detalle nosotros vamos a un corte, ya regresamos. Bien, antes de concluir, el acto más valiente para una mujer es pensar por sí misma y en voz alta. Siempre hay que destacar que la acción de cada ser humano obedece a su propia conciencia y convicción. Así es, abrazar sin prejuicios y sobre todo, tanto el hombre como la mujer creo que nunca deben quedarse callados, siempre expresar lo que sienten. Así es, amigos, muchas gracias por su atención. Así concluimos la presente emisión de La Noticia, pero luego viene más. Enseguida la noticia en la comunidad para ustedes. Buenos días. Un fuerte abrazo.